Bueno, ahí estamos, les decía, tenemos para el día de hoy práctica de actos procesales, o sea que nos vamos a circunscribir a resoluciones judiciales, notificaciones y la clase que viene, según cronograma, tenemos actos procesales de comunicación, concretamente oficios, exhortos y en mandamientos. Nosotros hacemos una remisión porque no lo damos ahora, lo vamos a dar cuando hablemos de juicio ejecutivo, por una cuestión de orden y para gestionar un poquito mejor el tiempo. Así que bueno, hoy vamos a comenzar con resoluciones judiciales. Ya esto lo han visto en la teoría y bueno, seguramente lo habrán estudiado muy bien del libro de texto, cualquiera sea el que hayan elegido. Y habrán visto como que, bueno, las definiciones, incluso nuestro propio código, ¿no? Las definiciones son bastante de manual, ¿no? Todos dicen más o menos lo mismo. Clasifican las resoluciones judiciales básicamente en tres grupos: providencias simples, sentencias o resoluciones interlocutorias y sentencias definitivas, ¿no? Hasta acá se presenta como algo fácil y sencillo. Las definiciones también suelen ser bastante trilladas, ¿no? Con providencias simples, aquellas que son las que van desenvolviendo el proceso, y las interlocutorias como aquellas que se dictan previa sustanciación y resuelven alguna cuestión accesoria, y obviamente la definitiva como aquella que cierra o digamos resuelve la controversia de fondo, ¿no? Siempre ahí hay que distinguir, ¿no? La sentencia definitiva de la calidad de firme, ¿no? Esto que se ve mucho en constitucional, ahí hay que poner un poco la lupa. Firme y definitiva no es lo mismo. Bien, pero dejémonos de consideraciones teóricas y vamos a ir bien a lo práctico, porque al profesional, a los y las profesionales, sobre todo cuando están comenzando a ejercer, el principal problema que se plantea es reconocer el tipo de resolución. Porque hasta acá está bárbaro, ¿no? Uno agarra el código y es todo bien diferente. Ahora, el problema que tiene muchas veces la norma y el libro es su grado de abstracción. La idea que nosotros siempre estamos dando vuelta cobra sentido cuando uno empieza a analizar providencias y resoluciones judiciales y uno se empieza a preguntar qué clase de resolución será, ¿no? Sobre todo con los autos o resoluciones más características del proceso civil. Ahora yo voy a compartir pantalla y vamos a analizar algunas. Pero digamos que este es un escenario complicado cuando uno empieza a ejercer la profesión. Yo recuerdo particularmente que cuando empecé a dar mis primeros pasos como abogado, la situación quizás más frustrante es no saber qué tipo de resolución es y cómo se debe notificar. Porque ahí uno se siente que no aprendió nada. Ahí es cuando uno dice, uy, pero la facultad enseña mucho de dogmática, pero después uno no puede llevarlo a la práctica. No es para frustrarse ni para volverse loco, nada más hay que leer un poquito e intentar pensar jurídica y procesalmente. Esa es quizá la clave de todas esas situaciones traumáticas. Uno debe leer, debe estudiar. Nosotros no desdeñamos de la dogmática porque la verdad es la que nos da el marco conceptual y teórico para poder afrontar este tipo de problemas. Muchos profesores conocidos dicen que no hay mejor práctica que una buena teoría. Y esto es ciertamente así. Cuando uno enfrenta situaciones problemáticas o escenas temidas, como hablábamos al comienzo de nuestro curso, la mayoría de las veces se resuelve pensando, ¿no? Y ahí uno es inevitable acordarse de los mandamientos de Couture, ¿no? Que dice que el derecho se aprende estudiando y se ejerce pensando. Entonces uno, a partir del análisis de la norma y del libro,
va a poder resolver en la mayoría de los casos sin ningún tipo de problema todas estas cuestiones. Bien, pero dejémonos de introducciones y vamos a intentar analizar juntos algunas providencias judiciales. Les decía, recapitulemos, ¿por qué nos interesa reconocer las providencias? Porque uno podría decir, bueno, está bien, dejémoselo a los teóricos y a los libros. En definitiva, ¿para qué quiero yo saber qué tipo de providencia es? Bien, tiene una importancia práctica sumamente trascendente, ¿no? Si bien tiene muchas aristas, yo intentaría resumirla a dos, ¿no? Uno es cómo se notifican las providencias y resoluciones judiciales, detalle que no es menor porque eso va a implicar no solo el modo o la vía para notificarlas, sino el comienzo del cómputo de plazos procesales. Nosotros ya sabemos que el principio de preclusión es de gran importancia en el proceso civil. Y el segundo aspecto que creo destacable es el régimen de recursos, ¿no? Entonces, ahí está la clave de saber reconocer una providencia judicial, ¿no? Saber cómo se va a notificar y eso me va a decir en qué momento empiezan a correr los plazos. ¿Plazos para qué? Y para contestar un traslado o para intentar impugnar esa resolución. Lo que me lleva al régimen de los recursos. La materia recursiva la vamos a ver más adelante, o sea, yo no me voy a meter ahora en eso porque es propio de una bolilla que está más adelante y que ustedes seguramente todavía no vieron ni siquiera en la teoría. Así que lo vamos a posponer. Pero recuerden que el interés en reconocer resoluciones judiciales pasa por ahí. Notificaciones y el régimen recursivo. Lo que vamos a hacer ahora es analizar algunas providencias para ver de qué clase son, vamos a ver cómo se notifican y después vamos a, sobre el final del encuentro de hoy, vamos a ver o intentar pensar entre todos y todas el cómputo de los plazos procesales. Esto, imagínense que da lugar a muchos problemas dentro del proceso, así que tampoco los vamos a evacuar todos acá, sino tratar de trazar algunas pautas generales para poder contar plazos con solo un almanaque y el código en la mano. Así que bueno, comencemos. Yo ahora voy a intentar compartir pantalla y vamos a ir analizando juntos algunas providencias. A ver, vamos a ver si puedo compartir. Bien, acá deberían estar viendo una imagen de Word, ¿es así? Bien, entonces vamos a empezar por algo sencillo, ¿no? Acá tenemos una providencia. Tiénese por ampliada la demanda en la forma indicada. Fíjense que tiene lugar y fecha y se reduce apenas un renglón. ¿Qué tipo de providencia les parece que será esta? ¿No? Yo los y las invito a que agarremos el código, siempre se estudia con código en la mano. Esto quizás lo que tiene la clase virtual es que no nos da chance a decirlo todo el tiempo como lo hacemos cuando estamos en nuestra querida Jursoc. Pero siempre código en mano. Vamos a ir a los artículos 160, creo que es, ¿no? Sí, vamos al 160 y siguiente. Sí, Guille. Entonces, ¿qué les parece que será esta, no? Pareciera que definitiva no es. Entonces, ¿es interlocutoria o simple? Hablen a viva voz, interrumpa. Providencia simple. Bien, esta es una típica providencia simple, ¿no? Porque como bien dice nuestro código procesal, tienden al desarrollo u ordenan actos de mera ejecución. Y obviamente van sin traslado y sin sustanciación. En general, porque van a ver que hay muchas excepciones,
Las providencias simples se notifican por Ministerio de la Ley. Ya vamos a ver, nos va a hablar dentro de un rato Rocío sobre este tipo de notificaciones. Pero para trazar un paralelo, digamos, entre el tipo de providencia y su manera de notificar, en general este tipo de providencias se va a notificar por Ministerio de la Ley. Esto guarda una lógica interna, ¿no? Que todo este tipo de resoluciones que pretenden gestionar el proceso, es lógico que se vayan notificando de manera automática. Bien, busquemos otra. Acá hay una parecida, ¿no? Esta también es una típica providencia simple. Agréguese y téngase presente. Evidentemente aquí ha ingresado al expediente algún documento. Puede ser la contestación del informe, puede ser algún, no sé, algún certificado, ante lo cual el despacho es un simple renglón de agréguese y téngase presente. Fíjense que siempre van con cita de artículos. Esto es muy usual en las resoluciones, en todo tipo de resoluciones y providencias, ¿no? Pero esto es muy común en las providencias simples, como no se fundamentan, siempre hay mínimamente entre paréntesis la cita del artículo. Acá hay un detalle que no es menor, fíjense que el que firma esta resolución es el secretario. Eso lo van a encontrar en el artículo 38. Rápidamente vamos al 38. El 38 nos habla de la actividad del secretario. Entonces fíjense que el inciso 1 ya habla de firma de providencias simples. Y una de ellas es agregar partidas, exhortos, pericias, oficios, etc. Fíjense cómo guarda una coherencia ese entramado de normas, ¿no? El 160 combinado con el 38. Vamos a ir avanzando en complejidad, ¿eh? Yo ahora les voy a mostrar otra más. A ver. Este es un famoso primer despacho, ¿no? Entonces van a observar la carátula arriba y después van a ver que dice un montón de cosas, ¿no? Habla de la mediadora, a la parte la tiene por presentada y los domicilios procesales constituidos. Me tiene también a mí por presentado y avanza y sigue, dice un montón de cosas, ¿no? Habla del Código Civil y Comercial, de su vigencia. Habla también de la carga dinámica de la prueba, lo vamos a encontrar más adelante, ahí en el punto 7. Y sigue, fíjense la extensión que tiene. Este es un primer despacho del Juzgado Civil y Comercial 2 de la Ciudad de La Plata. Ahora yo les hago una pregunta. Conforme lo que ustedes pueden puntear, ¿no? De este pequeño escroleo que estoy haciendo en vivo. ¿Qué tipo de resolución les parece que es? Fíjense que tiene 4 páginas. Interlocutoria. Viene gordita el primer despacho. Ahí María Verónica me dice interlocutoria. Bien, ¿alguien dice algo diferente? No es homologatoria. Ahí María Sol dice homologatoria. ¿Qué más? ¿Alguien? No? A ver, otra opinión. Vamos sumando opiniones y después lo vamos a ir pensando entre todos. Yo pienso que es una simple igual. Bien, Leandro dice que es una simple. Muy bien, me gusta porque tenemos varias opiniones. Entonces vamos. Ahí opino sin miedo. Sin miedo, ahora es el momento Sí, de decir el comentario, de meter la pata, de fundamentar. Así que lo vamos a ir pensando. Yo les confieso que cuando empecé a ver este tipo de primer despacho, me hizo pensar bastante, ¿eh? Bien, lo primero que podemos pero no se puede ver, leer el contenido. Claro. vamos a... En realidad, yo después se los voy a subir al Drive para que los tengan de ejemplo. Yo hago un punteo ahí. En realidad el contenido vamos a ir
mirando y leyendo solo lo que nos interese a los efectos didácticos. Yo después, si ustedes lo quieren leer con mayor atención, se los voy a dejar cargado en el Drive. O sea, a mí me gusta leerla para ver si hay, qué dice, si hay sentencias, y que en una parte dice notifíquese, no sé si se notifica ahí a las partes, o que no serían partes, porque si es un proceso de mediación, serían a los que intervienen en la mediación, o solamente a la mediadora. Por eso me gustaría... Bien, después se los voy a subir al Drive. Ahora no lo vamos a leer, porque es un embole, tiene 4 páginas, no lo vamos a leer ahora. Vamos a ir solo a los Igual, efectos didácticos. Guilla, una aclaración. Y sí, Ro. Perdón que te interrumpa. Esto no es un proceso de mediación, eso queda claro, lo está firmando un juez o una jueza, no bien, ¿sí? Claro, Y estamos en el primer despacho judicial. Habla de la mediación, pero no estamos en un proceso de mediación, eso que queden claro, no se confundan. Bien, les decía, no lo vamos a leer, chicos y chicas, porque podríamos morir de aburrimiento acá nomás. Es 4 páginas de un montón de cosas que son interesantes, pero no las vamos a leer. Después yo se las subo. Para hacerlo más dinámico, o sea, bien podríamos leerla. Ahora lo que me dice María me da pie a decirles otra cosa. Que esto, por lo menos a mí en la Facu no me lo avisó nunca nadie. Una misma resolución como esta que ven aquí puede contener varias providencias de distinta naturaleza. A veces uno lee una sentencia interlocutoria y algunas partes, quizás antes de la interlocutoria en sí misma, quizás se refiere a cuestiones que son de mero trámite, ¿no? Eso en lo personal nunca nadie me lo avisó, me lo encontré después cuando empecé a trabajar con resoluciones judiciales. A veces contienen párrafos que son simples, las interlocutorias. La definitiva en general no, se aboca a resolver la cuestión litigiosa, pero a veces la interlocutoria viene mezclada con providencias que son simples. Y también me da pie para decir otra cosa, lo que bien me acota María, es que hay que ir párrafo por párrafo, porque no todos los párrafos se notifican de la misma manera. Eso también es importante. Ella hacía referencia a que había un notifíquese dando vuelta por ahí que pudo leer. Bien, eso me va a dar una pauta para saber cómo debo notificar. Pero no me quiero adelantar, porque ese tipo de frases denotan también cuál va a ser el tipo de notificación. Ahora concentrémonos primero en la fase previa a la pregunta a la pregunta que se hace todo profesional, ¿no? ¿Cómo se notifica? Hay una pregunta previa que es ¿qué tipo de resolución es? Y ahí yo les decía, hay varias interpretaciones que ustedes bien manifestaron, ¿no? Alguien dijo interlocutoria, otro, Leandro, dijo que era simple y homologatoria, dijeron por ahí. Vamos a ir pensándolo entre todos. Y vamos de menor a mayor, ¿no? Definitiva es obvio que no es, si es el primer despacho. Lo bueno de la definitiva es que es fácilmente reconocible, ¿no? Porque es la que cierra la litis. Entonces, definitiva pareciera que no es. Homologatoria. Acá no hay ningún acuerdo, ni hay ninguna transacción. Evidentemente, las partes han llegado al estadio de interponer una demanda. O sea que acuerdos parece que no hay. Entonces yo la homologatoria, digamos, la descartaría. Quizás la mayor duda está en si es interlocutoria o simple, ¿no? Y ahí uno de los comentarios que hizo, creo que María Sol, puede ser, no me acuerdo, es que no resuelve ninguna cuestión. Y eso está bueno porque es una pauta interpretativa importante esa, ¿no? Nosotros habíamos visto en el encuentro anterior que las cuestiones incidentales, o sea, aquello que se plantea en forma paralela a la cuestión principal, tiende a resolverse por una sentencia interlocutoria, ¿no? Y también habíamos visto algunas características de la interlocutoria, que era
resolver no solamente la cuestión incidental, sino que también impone costas, regula honorarios, y lo que la distingue en esencia, diría yo, por lo menos en mi opinión, es brindar fundamentos. Y además tienen una típica estructura. Pero no me voy a adelantar porque ahora vamos a analizar una. Entonces mi pregunta sería, ¿acá está resolviendo alguna cuestión conexa o paralela a la principal? Pareciera que no, porque en realidad este es el primer despacho, el puntapié inicial que da comienzo al proceso de conocimiento. Me hace saber cuáles son las reglas a través de las cuales va a tramitar esta cuestión. Ordena también el traslado de la demanda. Me da noticia de la carga de la prueba. O sea, no está resolviendo ninguna cuestión incidental. De tal suerte que todo pareciera indicar que es una providencia simple. ¿Por qué les muestro esta que justo es larga? Porque la extensión de la resolución no necesariamente es un dato relevante. Van a ver que hay providencias simples muy cortas y otras muy largas, pero ambas son simples. Fíjense que el agréguese y téngase presente. Y estas 4 páginas del primer despacho comparten la misma naturaleza. Ambas son una providencia simple. Entonces no se dejen llevar por la extensión. Muchas interlocutorias van a ser más cortas incluso que estas 4 páginas. Así que ese es un dato interesante. La extensión no necesariamente me habla de su naturaleza. Está claro que si es un renglón, muy probablemente sea una providencia simple. Otro dato, digamos, que nunca nos avisó nadie en la facu. Ante una resolución judicial, de movida, lo más probable es que sea simple. Si cualquier expediente que ustedes agarren, y yo los y las invito a que empiecen a bucear en nuestra biblioteca de expedientes, cuando empiecen a puntear y a ojearlos, van a ver que el 99,9% de las resoluciones que contienen son providencias simples. Entonces, ¿a qué apunto con esto? Ante la duda, muy probablemente sea simple. Porque ciertamente la mayoría lo son. Algo que no dije, pero que sirve también para distinguir los tipos de providencia, es el tema de... Quizás lo dije en alguna clase anterior, pero el término auto, no autos en plural, el término auto suele referirse como sinónimo de providencia simple. Eso está bueno porque después nos va a dar un dato más para aprender a distinguir. Cuando yo digo auto de, es una providencia simple. Hay varios, ahora vamos a ir viendo algunos. Bien, acá tenemos otro. A ver, no, este no. Vamos a ir... Bien, acá lo que tenemos es una apertura a prueba en proceso ordinario. Fíjense que encabeza con fecha y lugar, eso siempre. Y después dice autos y vistos. Y después avanza, ¿no? Habla de la adhesión al proyecto de oralidad. Habla del plazo, fíjese que dice, habida cuenta lo solicitado y teniendo en cuenta la existencia de hechos controvertidos, ábrese la causa a prueba por el término de 40 días. Notifíquese. Este es un famoso auto de apertura a prueba. Ahora, con los datos que sumamos hasta aquí, ¿qué tipo de providencia les parece que será? Interlocutoria. Bien. Ahora yo te pregunto, vamos a hacerlo más ágil. ¿Qué resuelve acá? El plazo para presentar las pruebas. Pero eso ya está regulado en el código, no aparece como algo litigioso. Abre una etapa nueva del proceso y cierra la anterior. Ahí quien habló, Ariana.
Sí. Bien. Cierra la etapa inicial y abre la etapa probatoria en un proceso. Claro, pero es algo que tiende al desarrollo del proceso, por eso sería una providencia simple también. Bien, No ahí. resuelve nada. Bien, yo ahí uniría los dos comentarios que hicieron tanto Ariana, María Sol también habló, me parece que dijo algo parecido, ¿no? No me acuerdo, no escuché bien. Y Florencia. Es un acto, digamos, una providencia que lo que tiende a hacer es a gestionar el proceso haciendo que las etapas se sucedan. Entonces, ¿qué ocurrió en este expediente? Se traba la litis, demanda, contestación, y como hay cuestiones que son litigiosas, pero fíjense, y acá uno con el primer comentario. Todos los comentarios son bienvenidos, porque no, aun cuando debatamos entre todos y algunos sean correctos y otros no, nos dan pie como para ir haciendo aclaraciones. Hay una cuestión litigiosa que es la misma traba de la litis, pero este no es el momento en que la resuelve. Fíjense que tampoco hay excepciones que se estén resolviendo aquí. Es un acto de gestión del proceso. Fíjense que dice, habida cuenta de que hay hechos controvertidos que deben ser materia de comprobación, ábrese la causa prueba. Es una providencia simple. Fíjense que yo les dije que esto se llama auto de apertura prueba, o sea, la voz auto me está dando a entender de que es una providencia simple, porque en general, cuando dicen auto, se refieren a una providencia simple. Vamos a ir ahí con el otro. Acá van a ver que se pone un poco más complejo, ¿no? Porque también empieza con autos y vistos. Y después sigue, ¿no? Con algunos capítulos. Fíjense que habla de la audiencia de vista de causa y de los medios de prueba. Este es un despacho de proveimiento de prueba en proceso ordinario. Yo les traje ejemplos del ordinario porque es el que el código regula, digamos, de manera por regla, habla del ordinario. Y excepcionalmente después, en los artículos 480 y pico, va a hablar del sumario y sumaricio. Entonces, en el proceso ordinario, estas dos providencias están separadas. En el sumario van a tener la apertura a prueba y el proveimiento en el mismo despacho. Bien, también van a haber muchos ejemplos de la causa Chávez Rocha, que es una en la que yo litigué contra Rafael. Por eso me resulta simpático traerla, porque van a ver que los profesionales de la causa somos nosotros. Incluso hemos ido a alguna que otra audiencia con Rafa y nos hemos divertido mucho. Así que van a ver la causa Chávez Rocha, yo siempre la tengo ahí como ejemplo. Entonces fíjense que este auto de providencia de prueba se dicta en el marco de una audiencia. Van a ver, por eso que habla de la audiencia señalada, hojas 4 y 2. ¿Por qué? Porque en la oralización de los procesos civiles, el proveimiento de la prueba se hace en el marco de la audiencia preliminar. Ya vamos a ver qué es todo esto, ¿no? De audiencia preliminar y de vista de causa, pero quedémonos con ese dato. En el plan de oralidad, como hay dos audiencias características, una es la de la preliminar y la otra es la vista de causa, el proveimiento de la prueba se hace al finalizar la audiencia preliminar. Obviamente esta es una audiencia preliminar que terminó sin acuerdo, ¿no? Porque si no, no habría proveimiento de prueba. Entonces, como siempre tenemos el lugar y la fecha, autos y vistos, o sea, la descripción de las circunstancias, ¿no? De lo que se va a resolver. Ahí describe la presencia de todas las personas que están presentes. Lo primero que hace es fijar audiencia de vista de causa, o sea, es aquella audiencia en la que se va a producir la prueba oral, sobre todo, ¿no? Que las partes han ofrecido.
acto seguido empieza a proveer los distintos medios de prueba. No los vamos a leer, yo les hago un escroleo como para que los vayan viendo. Entonces, con la misma lógica anterior, ¿qué les parece? ¿Estamos ante una sentencia interlocutoria o sigue siendo una providencia simple? Una providencia simple. Y Ahora, seguimos al- Bien. profe, una consulta, porque por ahí me genera duda eso. ¿Las providencias simples también se pueden notificar a las partes o Ya solo las vamos a ir a las interlocutorias? notificaciones. Primero vamos a intentar Ah, resolver su naturaleza. La respuesta a lo que vos preguntás es sí, se notifican. Todas se notifican de alguna manera. Puede ser de una forma ficticia o no. Pero notifican la audiencia. Pero todas se notifican de algún modo. ¿Mm? listo. Sí, absolutamente todas se notifican de alguna manera. Bueno, bien, vamos. Ven que es como una suerte de gimnasia, ¿no? Donde el está bueno tener el código y el libro, pero que es algo que uno absorbe. No sé si esto es algo que se aprenda, pero se absorbe, digamos, viéndolo, pensando. Entonces yo me pregunto, ¿acá está resolviendo algo? Y no hay excepciones, no hay cuestiones litigiosas distintas a la principal. Tampoco hay regulación de honorario, ¿no? Uno va al final y ve que no hay imposición de costas, regulación de honorario. Ese es un buen dato, porque pareciera que no es interlocutorio. Después vuelvo a ver el 160 y me doy cuenta de que esto tiende al desarrollo del proceso. A ver, básicamente está diciendo, bueno, celebrada la preliminar, no hay acuerdo de partes, así que, chicos y chicas, no nos queda otra que abrir a prueba. Y después de decidir la apertura a prueba, el proveimiento, perdón, me refiero a la fijación de vista de causa para producir prueba. Y obviamente, cuando tengo audiencia de vista de causa, tengo que decirle a las partes cuál es la prueba que le voy a proveer, siendo el juez o la jueza. Así que eso es lo que hace, en este caso, la magistrada a cargo del juzgado. Designa audiencia de vista de causa, fíjense que es un acto tendiente al desarrollo del proceso, y provee los diversos medios de prueba que ya han sido ofrecidos por las partes y que van a producirse en el desenvolvimiento del procedimiento probatorio. Bien, hasta aquí estamos. Vamos a ir a ver, sigamos avanzando. Acá está otra vez nuestro amigo Chávez Rocha. Fíjense que ya empieza distinto, ¿no? Está también el autos y vistos. El autos y vistos siempre hace referencia a la descripción de alguna circunstancia, ¿no? Y después hay otro título que aparece ahí como novedoso. Dice considerando. Cuando una resolución dice considerando, en general está haciendo alusión a los fundamentos. Y acá se prende una luz por lo menos amarilla. ¿Por qué? Porque cuando leemos la definición de interlocutorias, va a aparecer en el punto 1 los fundamentos. Entonces guarda, sigamos avanzando. Habla de negligencia en la producción de la prueba. La negligencia, no sé si han visto esto en teoría, pero ¿va con previo traslado o es algo que el juez resuelve, digamos, de manera automática? ¿Qué creen? Puede resolver el juez. Vos decís que la puede resolver sin sustanciación. No, se resuelve por sustanciación. ¿Por sentencia interlocutoria o no? Bien, a ver, pensémoslo entre todos. En materia de prueba hay dos herramientas de litigación muy importantes para desarmar al rival. Una es la caducidad de la prueba y la otra es la negligencia.
La gran diferencia que tienen ambas es que una es automática, me refiero a la caducidad del medio probatorio, y la negligencia es previo traslado. Como bien apunta Blas, esto nos habla o nos estaría indicando que hay una cuestión incidental. No me voy a meter en el debate porque está debatida la naturaleza de esta cuestión incidental. Si es que es un verdadero incidente o no lo es, porque no hay notificación por cédula en la negligencia. ¿Se acuerdan que hace un rato yo les decía que en general las providencias simples se notifican por Ministerio de la Ley? Bueno, en general también, cada vez que hay un incidente, se notifica por cédula. Y acá expresamente el código excluye de la notificación por cédula a los planteos de negligencia. Entonces la doctrina debate acerca de si es un incidente o no. La verdad que esa discusión doctrinaria a los efectos prácticos interesa poco, pero ciertamente se resuelve a través de una interlocutoria. Entonces aquí podemos apreciar todas las características de una sentencia interlocutoria. Fíjense que tiene autos y vistos, o sea, la descripción de las circunstancias en la cual el juez se pronuncia. Tiene considerandos, o sea, brinda fundamentos de por qué decide como va a decidir. Y finalmente, el tercer capítulo es resuelvo, y esa es la parte dispositiva. Y les adelanto que esto está en línea también y es una estructura que tiene en común con la sentencia definitiva. La sentencia definitiva tiene una estructura similar. La descripción circunstanciada del marco fáctico en el que se resuelve, los fundamentos o considerandos y finalmente una parte dispositiva. Entonces, en esta sentencia típica interlocutoria termina resolviendo declarar negligente a la demandada en la producción de prueba de oficios. Acá el abogado ya no era Rafael, esto no fue culpa de Rafa, pues a Rafa lo sustituyeron y esta negligencia se produjo con otro patrocinio, no era nuestro buen amigo Rafa. Fíjense que hay imposición de costas, ¿no? Otra cosa que nos marca la naturaleza incidental de la cuestión. Y obviamente nos tira para el lado de la interlocutoria. Vamos a otra. A ver. Profesor, una pregunta. Sí. En este caso, que es un incidente por negligencia, entonces se notifica al Ministerio de Leyes como una excepción el traslado. El traslado ese se notifica por Ministerio de la Ley. Sí. Lo que ocurre es que el código lo excluye expresamente en el 135, y no me quiero adelantar a notificaciones, pero bien viene la buena oportunidad para leer el... A ver si lo encuentro. Inciso 12. Inciso 12. Sentencia definitiva interlocutoria con fuerza de tales, con excepción de las que resuelven negligencias en la producción de la prueba. Entonces ahí hay un debate acerca de si es un incidente o no. La verdad es que a mí me parece que es un incidente, aun cuando no hay notificación por cédula. Vieron que la temática incidente es compleja, no es tan fácil a veces como lo pinta el código. Acá tenemos también un primer despacho, en el marco de una ejecución de honorarios, ¿no? Y acá van a ver, ustedes recuerdan el encuentro anterior que hablamos de incidentes y hablamos de medidas cautelares, ¿no? Y también dijimos que la cautelar era un incidente medio anómalo porque no hay sustanciación y que se resuelve por una sentencia interlocutoria. Bien. Ahora les pido que lean ahí, si pueden, un cachito, si es que se ve bien, alcanza la definición, a leer el punto 2. Dice, conforme lo normado por los artículos tal, trábese embargo sobre los ingresos del demandado hasta cubrir la suma reclamada, bla, 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 bla. Este párrafo así de escueto,
¿Les parece que tiene una naturaleza interlocutoria o de providencia simple? Está concediendo una típica medida cautelar que es el embargo, ¿no? Yo acá tengo, no me va a dar el tiempo, pero se los voy a dejar subido. Tengo otro ejemplo donde hay una cautelar por interlocutoria. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Está mal despachado? Puede ser, ¿eh? Eso me da... Mientras ustedes lo piensan, les voy a hacer otro comentario. A veces desde el libro y desde el código está todo bárbaro. El problema es cuando desde el órgano judicial se resuelve, y ese es un gran problema, para el litigante, ¿no? Obvio. Se resuelve por providencia simple algo que debió ser por interlocutoria. Ese es un gran aprieto porque limita el sistema recursivo. Y además muchas veces se hace a propósito, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Bien. Se lo voy a Entonces, decir profe, yo. Ahí esta habló sería alguien, a ver. una providencia simple, pero que correspondería a una interlocutoria. Bien. Ciertamente es un despacho simple. Ahora yo les hice un poquito de trampa acá, para hacerlos pensar. Este embargo por ejecución de honorarios no es de naturaleza cautelar. Ahí está la trampa. Este embargo es un embargo ejecutorio. Fíjense que en el 3 dice, ¿no? Trabado el embargo, se citará de venta al ejecutado. Este embargo es un embargo ejecutorio, no es un embargo de naturaleza cautelar. Ahí está la trampa. Por eso el despacho es una providencia simple. Voy a ir cerrando algunos archivos. Así vamos a lo que les quiero mostrar. A ver. Bien. Si el embargo hubiera sido, a ver, si hubiera estado resolviendo una medida cautelar, hubiera sido una sentencia interlocutoria. A ver, acá les voy a mostrar una. Esta también me pasó a mí y me la rechazaron, para que no digan que después uno muestra solo las providencias en las que ha salido victorioso. Esta es una providencia cautelar en un contencioso administrativo. Solicitamos que cautelarmente a mi clienta la restauren en su puesto de trabajo y fíjense que el juez va a tratar la cautelar, la va a rechazar, pero fíjense toda la explicación que me va a dar, Y visto, resulta que, y ahí empieza, y hace una descripción circunstanciada de los hechos y del punteo del expediente. Yo no se las escroleo para que vean la longitud, no para que lo lean, yo después se las subo. Pero fíjense el detalle circunstanciado que hace del planteo cautelar. Sigue, y ahí sigue. Y considerando, y ahí me empieza a dar los fundamentos. Que el dictado de medidas precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido. 2. Es pertinente recordar. Sigue. 3. Debe añadirse, o sea, me atendió grosso. Y sigue. Sigue y sigue y sigue y sigue, con cita de norma, cita de doctrina. Sigue y sigue. Por ello, resuelvo. No hacer lugar a la medida cautelar solicitada. 22 del Código Contencioso Administrativo, regístrese por secretaría. Entonces fíjense cómo acá resuelve la medida cautelar y me da los fundamentos, lo hace a través de una interlocutoria. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Y habla de las costas ahí? ¿O no? No, esta, yo intuyo que como la trabajadora estatal litiga por beneficio de gratuidad, directamente no hizo alusión al tema costas. Pero bueno, sí, podría haber impuesto costas, podría haberlo hecho. Bien, tengo varios para mostrar, pero se me va el tiempo, así que después se los voy a ir subiendo a nuestro Drive. Sigamos adelante. Vamos a mostrar una definitiva. No, a ver si tengo acá... Sí, vamos a ir a la definitiva porque me quedo sin tiempo.
Este es el mismo juicio. Acá lo perdimos, ¿no? Este también. O sea, no nos hicieron lugar a cautelar y lo perdimos. La verdad que era un juicio bastante complicado de remontar. Era en el marco de un expediente disciplinario, administrativo. Estaba complicado. ¿Por qué uno esta resolución a la anterior? No solamente porque es el mismo caso, sino porque van a poder observar que la estructura es la misma. Entonces, fíjense, encabeza siempre lugar y fecha. Visto. Resulta. Y ahí empieza otra vez a hacerme el punteo de todo el expediente y de toda la plataforma fáctica en la cual se desenvolvió, ¿no? Sigue y sigue y sigue y sigue. Y ahí me empieza a dar fundamentos. Y considerando. Y ahí empieza. Lo mismo que la anterior. Fíjense cómo la naturaleza de la definitiva y de la interlocutoria es similar, ¿no? Porque ¿dónde está la esencia? En los fundamentos. Cuando te hace lugar o no a un planteo, te explica por qué y lo hace detalladamente. Fíjense, más allá de que uno después pueda estar de acuerdo o no, hay toda una exposición de motivos. Totaliza 12 páginas esta definitiva. Y una vez más termina resolviendo la cuestión en su parte dispositiva. Y por ello resuelvo rechazar la demanda interpuesta, dejar sin efecto la medida cautelar, porque esto no lo dije, pero después me la dio la cautelar, ¿eh? Pues esa la invoqué yo. 3. Imponer costas por su orden. Ordena registrar y notificar. Y esto me da pie para decirle lo último, ya a título más de consejo. Las sentencias definitivas y las interlocutorias se registran. Así que, en última instancia, cuando les explote ya la cabeza y no puedan reconocer la naturaleza de la resolución judicial, busquen el número de registro. Es facilísimo en realidad, porque empiezan con el número de registro. De movida que en general yo acá les hice trampa, la parte donde decía la naturaleza yo la saqué. Pero de movida lo dice y lo dice arriba. Suele decir registro de interlocutorias número tal. En la misma MEP, el título del despacho suele decir interlocutoria registrable. O sea, la mayoría de las veces lo dice. Entonces no están estos problemas. Pero bueno, uno tiene que prepararse para cuando no lo dice, ¿no? Y también estar preparado para cuando el juzgado resuelve una cuestión que debió ser por interlocutoria y lo hace con una providencia simple. Porque ahí van a aparecer, fíjense cómo esta idea de que no hay mejor práctica que una buena teoría siempre está dando vueltas. Porque cuando lean Hitters y vean que el maestro Juan Carlos hace referencia a la doctrina del recurso indiferente, no es un devaneo de doctrinario o una veleidad academicista. El recurso indiferente lo inventó un abogado que se vio en la necesidad de plantear un recurso que no se sabía cuál era porque estaba equivocada la manera de resolver. No es porque era un vago y no quería leer recursos. Entonces, se van a acordar de mí el día que les pase. Van a ir a buscar la doctrina del recurso indiferente y van a salir corriendo. Porque ¿qué ocurre? Si a mí me resuelven por una providencia simple algo que debió ser por interlocutoria, y ni hablar si debió ser por definitiva, se van a encontrar con las limitaciones de tipo recursivo. Entonces, ¿cómo hago yo para apelar algo que es inapelable? O me sirvo de la doctrina del recurso indiferente, o bien entro por el lado del gravamen irreparable de las providencias simples. Laberinto del cual no es fácil entrar ni salir, porque hay toda una casuística de la providencia simple con gravamen irreparable, que no es fácil, porque si ustedes googlean en Juba rápidamente la voz gravamen irreparable, van a ver que las cámaras y la corte en general se cansa de decir cuáles no son irreparables. Pero hay pocos ejemplos, o por lo menos que se me ocurran ahora, de gravamen irreparable en una providencia simple. Uno podría ser ¿no? La providencia simple que resuelve algo que debió resolver por interlocutoria. A ver, si a mí me hace perder el juicio por una providencia simple,
vaya que tengo gravamen irreparable. O sea, ahí le tengo que entrar. ¿Por qué es apelable? Me produce un gravamen que no puedo sanear en ningún acto procesal posterior. Esta categoría de providencia simple con gravamen irreparable es muy importante, porque les va a pasar, porque muchas veces algunos juzgados lo hacen a propósito. Es más simple, no digo que sea por maldad, nada más que hay veces que es más simple resolver alguna cuestión incidental menor por una providencia simple. Y eso en la práctica les va a reducir o a acotar el espectro recursivo. Lo que pasa que para eso, ¿cómo se resuelve? Estudiando, hay que saber. Ahí está la habilidad del litigante, poder reconducir algo que en principio está mal hecho. Volvamos a lo nuestro. ¿Cuándo hay gravamen irreparable? Cuando yo no puedo reproducir o replantear esa cuestión en otro estadio procesal, sellando la suerte de esa pretensión. Entonces, si una providencia simple resolvió algo que debió resolver por interlocutoria o por una definitiva, claramente hay un gravamen que es irreparable. Ahí leí algo en el chat que se me fue ya, hablaba de honorarios. Ahí puede ser también que haya un gravamen irreparable en materia de honorarios. Cuando me dicen que no, por ejemplo, no al lugar a lo peticionado, me dejas sin honorario. ¿Cómo hacemos? Bueno, ahí porta gravamen irreparable también. Guille. Sí. Sí, no, que por ahí de gravamen irreparable, dentro de lo que es las carpetas de teoría, hay un Sí, texto en el cual hay distintos sumarios que también les puede llegar a servir de ejemplo como para visualizar distintos tipos de providencia simple que pueden llegar a causar un gravamen irreparable. Exacto, sí, lo vi. Lo que tiene es algunos sumarios de... Lo vi antes de empezar, porque no quería ser redundante. Tiene algunos sumarios, pero no tiene muchos ejemplos. Da el ejemplo de las sanciones. Las sanciones usualmente se aplican por providencia simple y causan gravamen irreparable, salvo el llamado de atención, que no es irreparable. Pero bien, sigamos en aspectos prácticos, ¿no? Y se me viene a la mente quizás el mejor ejemplo, que es el rechazo de la demanda in limine por providencia simple. Esto usualmente se hace por interlocutoria. Les iba a mostrar un ejemplo, pero bueno, se nos va el tiempo de las manos. Se los voy a subir, yo los ejemplos después se los voy a subir todos. Si a mí me rechazan una demanda in limine y en vez de dictarme una providencia interlocutoria lo hacen por providencia simple, vaya si tengo gravamen irreparable, ¿no? Porque básicamente me está rechazando la demanda en el primer despacho, o sea, la paró de pecho al ángulo de una. Es complicado y obviamente es una resolución apelable. Así que ahí, para cerrar ya el tema, parece fácil desde el libro, desde el código. Es más sencillo mirar algunas cuestiones que tienen que ver con su estructura. Siempre la interlocutoria da fundamentos. Debiera contener también imposición de costas y regulación de honorarios. Son sentencias que se registran, así que cuando estén en la duda van a ver que incluyen un número de registro en el libro de sentencias. Y cuando no, o por lo menos cuando hay dudas de cómo debió ser resuelta la cuestión y si está correctamente encarrilada sobre las pautas que trae el código, ahí nos servimos de la doctrina del recurso indiferente para ver si le podemos entrar una vía recursiva no prevista para ese caso, o bien tenemos que ver si es una providencia simple, dónde está el gravamen irreparable. Entonces, ese sería, digamos, el cierre ya del tema en lo que hace a cómo reconocer una providencia. Volvamos a lo del principio. Entonces yo les decía, ¿por qué es interesante reconocerla? Primero por el medio recursivo que voy a utilizar en caso de que lo quiera impugnar. Y luego en materia de notificaciones, ¿no? Porque las providencias simples usualmente se notifican por Ministerio de la Ley. Algunas se notifican por cédula, como el auto de apertura de prueba, lo dice expresamente el código.
y eso va a repercutir de manera refleja en el cómputo de los plazos. Así que ahora lo que vamos a hacer es ir metiéndonos de a poco en el sistema de notificaciones. Y ahí yo le voy a dar la palabra a Rocío, que es la que nos va a explicar cuál es la regla. Yo hace un rato les decía, todos los actos procesales se notifican. Ahora tenemos que ver cómo. El Código Procesal nos da una regla. Rochi, ¿cómo notificamos o cómo se notifican los actos procesales? ¿Ahí me escuchan? No se me duerman porque yo les veo las caras que rindieron. El tema de las providencias es pesadito. Se me despiertan, se me renuevan el mate porque esto es importante, por favor les pido. Se ríen porque tengo razón. Yo ya sé que están más cerca de la almohada que de la pared. Arriba, queda poco. Nada, 40 minutos, fin de semana, descansamos. Bueno, la regla en materia de notificación nos la provee nuestro Código Procesal en su artículo 133, como ustedes ya lo saben. Hoy rindieron, están más que aventurados en el tema, me imagino. Es obviamente la notificación Ministerio de la Ley. Pregunta de examen, ¿cuál es la regla en materia de notificación? Se quedan estupefactos como si hubieran visto un fantasma, nadie sabe qué estamos preguntando. Se responden todo menos Ministerio de la Ley. Cédula, carta documento, telegrama colacionado, no. La regla la da el 133. Bien. Lo que nos dice el artículo 133, en resumidas cuentas, porque esto es parte más que nada de la teoría, es que la regla de notificación por Ministerio de la Ley se va a verificar en determinados días, que obviamente esos días los impone la ley. En nuestro caso, nuestro Código Procesal, no es que salen, los impone la ley. En nuestro caso, nuestro Código Procesal, como ustedes bien lo saben, son martes y viernes. Siempre dicen martes y jueves, martes y viernes. Se lo tatúan en un brazo derecho martes, brazo izquierdo viernes, ¿sí? Esto va a servir de acá a la eternidad, para todo. Entonces, esta regla, este medio de notificación, que es la regla general, lo hace ¿por qué? Porque en el supuesto de que la parte incomparezca, digamos, al juzgado o tribunal, ¿sí? La parte no toma conocimiento de esa resolución, o sea, realmente, efectivamente, igual va a quedar notificado los días martes y los días viernes. Esto es por una cuestión de principios, volvemos siempre a principios, para mí el tema de principios, siempre lo digo, es fundamental en procesal, por una cuestión de principio de celeridad. Lo que hizo el legislador cuando se pensó el código también, y por una cuestión de avance y de impulso procesal, es que martes y viernes, ¿sí? Uno se encuentra notificado de la resolución que el órgano o tribunal dictó. Eso es la regla en materia de notificación. No lo mezclemos con el libro de nota y el libro de asistencia. Esta sería la segunda parte. ¿Cómo impido de quedar notificado martes y viernes? ¿Sí? Y ahí es cuando aparece el libro de asistencia, mal llamado libro de notas, porque mezclamos los dos nombres. Está bien, nadie los va a desaprobar porque digan libro de notas, pero lo que dice el código, si lo agarramos, es libro de asistencia, ¿sí? Está todo en el 133, no estoy diciendo nada que no puedan leer del código. Entonces, no se va a considerar cumplida la notificación si el expediente no se encontrase en secretaría, dice el código. Esto lo podemos traducir a no se encontrase en letra, porque como ustedes ya saben, en la clase pasada vimos, puede estar en vista, puede estar a despacho, puede estar para resolver alguna cuestión. Entonces, básicamente, cuando no está en letra, si quieren, lo pueden tomar así, en la cuestión práctica, y se hiciera constar esa circunstancia en el libro de asistencia. O sea, ¿cuándo no se considera cumplir la notificación Ministerio de la Ley? Necesito dos requisitos. El primero me lo dice el código, los dos me lo dice el Código Procesal, obviamente. El primero es que no se encontrara en secretaría, que entre paréntesis le vamos a poner no se encontrar en letra, porque yo el expediente no lo puedo ver. El segundo requisito, ¿sí?
para no considerar cumplida esa notificación Ministerio de la Ley es dejar la debida constancia en el libro de asistencia. El libro de asistencia literalmente es un libro grandote, el cual uno muy amablemente le pide al empleado de la mesa de entrada con una sonrisa, por favor, me pasa el libro de asistencia, por favor. Bueno, el empleado debería chequear, obviamente, que ese expediente no esté en letra. Eso lo dejamos a vicisitudes y miles de anécdotas que podemos contar y que May va a estar llena también seguramente de que por ahí el expediente estaba en letra, el empleado estuvo distraído, había mucha cola, no pudimos atender, no se chequeó, se dejó nota igual. Obviamente creo que esto va a ser siempre pro abogado, si el abogado dejó nota en el libro de asistencia, basta para impedir esa notificación. No se va a considerar cumplida esa notificación en ese momento, pero ¿qué me dice el código? No se produce en esa fecha, sino que se va a producir en el día siguiente de asistencia obligatoria. Y acá ya nos vamos acomodando de qué es lo que pasa cuando uno está litigando un expediente. Siempre lo decimos con Guilla a través de los años. Martes y viernes debo ir a tribunales. No es una conducta caprichosa, obviamente que si puedo ir todos los días, voy todos los días, pero por obligación, justamente por esto. Entonces, si yo el martes requiero de ver ese expediente, ¿sí? Y no está en letra, y dejo nota en el libro de asistencia, la debida constancia, firmo, ¿cuándo se va a producir? Al día siguiente de asistencia obligatoria, me dice el código, o sea, al viernes. Si esto me pasa el viernes, va a ser el martes. Me puede pasar sucesivamente así por un montón de viernes y martes, desde ya. Lo que tengo que hacer es tener una conducta procesal correcta y prolija e ir dejando nota para después no tener problemas con el cómputo de los plazos, que es lo que va a explicar May más adelante. Entonces, martes y viernes, como dice el código procesal, lo que yo hice fue les traje unos ejercicios, porque sabía que iban a estar medios dormidos, así que van a tener que agarrar una lapicera y un calendario. Guarda con el calendario que elijan, porque esto es a propósito, ya les estoy advirtiendo, que si agarran el calendario de la agenda, como tengo yo, que es divina la agenda, pero te das cuenta que algunos feriados tal vez no estén contemplados. Cuidado con el calendario que uso con el cómputo de los plazos procesales, porque puede pasar que no está actualizado, puede pasar que haya un feriado que en realidad se movió, ¿sí? Entonces, guarda con el cómputo de los plazos. Salvación. Dice martes y viernes el código procesal, salvo que, lo vamos a leer, salvo en los casos en que procesa la notificación en el domicilio sin perjuicio de nada, martes y viernes, o el siguiente hábil, si alguno de ellos fuera feriado. ¿Sí? Entonces, ustedes ya lo rindieron esto con Rafa, por lo que me enteré, pero no obstante de que lo sabíamos, queremos hacer este ejercicio porque es propio de la práctica y porque ustedes tienen que saber contar plazos procesales sí o sí. Es nada, un ratito hasta que uno le toma la mano. Por ahí lo rindieron y están recancheros, por ahí no, y se dan cuenta que ahora es el momento para sacarse dudas. ¿Sí? Entonces, habíamos pensado con May alguna providencia simple que se notifique Ministerio de la Ley. Como recién explicó Guille, depende la índole de la providencia, que es fundamental a la hora de la notificación y también muy importante a la hora de la parte recursiva. Van de la mano de eso, por eso tengo que identificar qué providencia es. Primero, para saber cómo se va a notificar. Segundo, para saber cómo atacarla. Básicamente, nada más ni nada menos. Bueno, ¿tienen todos lápiz y papel, calendario? ¿Sí? Yo los escucho, pero bueno. Bueno, perfecto. Entonces, providencia simple, por ejemplo, la que explicó Guilla hace un rato, o hágase saber el informe acompañado por el registro, ¿no? Aquella que se notifica Ministerio de la Ley. Vamos con el primer ejemplo. Sale esa resolución del órgano, ya sea juzgado o tribunal, el día miércoles 17 de junio del año 2020.
No quiero que me respondan, quiero que me respondan cuándo quedo notificado y quiero que me respondan cuándo me vence el plazo. Porque ustedes también tienen que saber contar cuándo me vence el plazo, que es lo más importante. Ro, ¿había 17 de julio? De junio. La primera, 17 de junio. Yo voy a contar con ustedes, ¿eh? Notificada el viernes. Viernes 19. Los escucho. ¿Cuándo quedo notificada? Viernes 19. Bien. Viernes 19. Llegamos todos al viernes 19, ¿no? Sí. ¿Cuándo me vence el plazo? 1, 2, Por ejemplo, si es una providencia en 5 días, ¿no? Vamos a contar un plazo de 5 días para hacerlo genérico. 25 a las... A las 12 del mediodía. ¿Cómo le han... El 1 de julio a las 12 del mediodía. El lunes 29 de junio, el martes. No, el lunes 29 de junio a las 12 del mediodía. Son Claro. 5 días más las 4 de la tarde. A las 4 lunes. Sí. Esa es la respuesta correcta, la de Leandro. Quiero que todos lo hayan entendido. Los que les puedo ver la cara y lo que no, de última me levantan el ¿Pueden micrófono. repetir? ¿La pueden repetir? Bien. Leandro, ¿lo querés explicar? Sí. Dale. Vos te notificás ahí muy viernes 19, por lo que el plazo empieza a contar a partir del día siguiente para el vencimiento. ¿Escuchan? ¿Me escucha, Rocío? Sí, Bueno, perfecto. me está diciendo, vos te notificás el viernes 19. El plazo empieza a contar a partir del día hábil siguiente. Entonces sería el lunes, en este caso 22. Son 5 días, tenés todo el lunes 22, el 23, el 24, el 25, el 26 completo, que es el viernes, y todavía tenemos el plazo de gracia, que son 4 horas siguientes, del día hábil siguiente. Como cae un fin de semana justo ahí, el día hábil siguiente vendría a ser el lunes 29, por lo que el plazo terminal sería a las 12 horas del lunes 29. No sé si me expliqué bien. Clarísimo, se explicó perfecto. ¿Quieren que lo repita o lo entendieron todos y todas? Bien. Una consulta. Vamos con un ejemplo un poquito más difícil. Sí, May, lo que quieras. Quinto, Sin miedo. Acá es para equivocarse, no hay ningún problema con que hayan llegado a otro recorrido. el tema de cómputos, modos de notificación. ¿Alguien llegó a un cálculo distinto del que llegó Leandro? Hablo ahora calle para siempre. Vamos. Bien, seguimos. Bien. El órgano tribunal dicta esta providencia el día, habíamos quedado, 8 de julio del año 2020. Despacito, lo hacen con tiempo, quiero que lo razonen. Si alguno llega primero al recorrido, no quiere decir que yo no lo estoy entendiendo, no lo sepa. Tómense su tiempo con tranquilidad, calendario y tranquilidad. Viernes 10. Porque el 9 y el 10 fueron feriados. Ah, no sabía. Era feriado. Queda notificado el martes 14. Martes 14 queda notificado. Sí. Y tiene hasta el jueves 23 al mediodía. Al mediodía es Yo hago una pregunta. A ver, me gusta la atención de Ariana que 9 y 10 es feriado. Leandro, siempre recomendación. O nos hacemos un calendario propio donde lo vamos tachando. Y si no saben qué hago yo cuando tengo que contar un plazo, directamente entro a la página del gobierno oficial.
Y ahí está el calendario oficial de todos los feriados. La página Porque de Escribano, este 9 fue feriado puente. la página de Escribano tiene una calculadora de plazos que están todos los feriados. El tema es que yo no me acordaba que era puente el 10. Claro, por eso. Si uno ingresa a la página del gobierno, directamente te aparece el calendario actualizado. Yo también me había olvidado que era puente, ¿eh? Te digo porque me pasó y chequeé en la página del gobierno nacional, que esa es una recomendación, la toman, la dejan, lo que ustedes quieran. Rochi, Entonces, me decían... Rochi, ¿Es el 22? Sí, en tiempo normal hubiese sido feria. sí, en tiempo normal hubiese sido feria, me parece. No, la feria arranca el 17, hubiera arrancado el 17. Pero No. No puede nos ser el 22. agarra el plazo en el medio. No hubo feria, así que no se confundan con el tema de la feria. El 22 no puede ser el 22 de julio, a 12. María, ¿el 22 te venció el plazo? Y porque, mira, si vos decís que es el 8. Decime cómo llegaste a ese plazo, a ver. No sé si se escucha bien, pero lo digo así. Vos decís que se notificó el 8, pero sería, en la notificación Ministerio Legi sería el martes 14. María, no se notificó el 8. Yo dije que la resolución, la providencia del juzgado tribunal, la dictó el 8. Bueno, está bien, o sea, la providencia fue el 8. Él se notificó el martes 14. Y de ahí entonces cuento 15 un día, 16, 17, sábado y domingo no. ¿Qué martes 14? ¿Qué dice el Código Procesal? Vamos a leer el Código Procesal de nuevo. Acordémonos que estamos en la provincia de Buenos Aires, chicos, que fue una de las aclaraciones que se hicieron oportunamente en teoría y que son de las dos diferencias que se plantean en lo que es Ministerio de la Ley, provincia de Buenos Aires y en Nación. ¿Alguien quiere leer la primera parte del 133? Está bien. Entonces, no es al siguiente martes, sino al siguiente día hábil, cuando es feriado. Sería el lunes 13. Claro, María. Claro, provincia es así. ¿Querés leer? ¿Alguien quiere leer el 133, la primera parte? Yo lo leo si quieren. Dale. Bueno, salvo los casos en que procede la notificación en el domicilio y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, las resoluciones judiciales quedarán notificadas en todas las instancias los días martes y viernes o el siguiente hábil, si alguno de ellos fuera feriado. Volvamos a contar el plazo entonces. Resolución del 8 de julio. Por nota, 5 días. ¿Cuándo queda? ¿Cuándo queda vencido? ¿Cuándo me notifico y cuándo queda vencido? Se notifica el lunes 13, que es el siguiente hábil. Bien. ¿Y cuándo vence? 21 a las 12. 21. 21. Bien, María. 21, 12 horas. Bien, María. Ahora sí. ¿Llegaron todos al mismo recorrido? Sí. Sí, como dijo Maite, me confundí con Nación. Bien. Bien, perfecto. Estamos en provincia de Buenos Aires, Código Procesal de la provincia de Buenos Aires. Vamos con el último ejemplo, así podemos continuar. Todavía no leí en el Nación que vence al siguiente martes, o sea, se da por notificado al siguiente martes. Claro, claro. Lo que pasa en Nación es que no tiene esto de la salvedad que hace nuestro 133 en provincia, ¿sí? Que dice que es el siguiente día hábil posterior. Directamente lo que hace Nación es pasar al día de nota siguiente. ¿Sí? Por eso, si el viernes hubiese sido feriado y estuviésemos en un régimen de Nación, pasa al martes, no al lunes como en provincia. Gracias, Marce. Bien, último ejemplo.
dicta resoluciones. Después el tribunal el día 6 de julio. Último ejemplo y seguimos con el tema de plazos. Ya queda poquito de esta clase, les pido atención, concentración. 6 de julio. ¿Se notifica el 7 y vence el 17 a las 12 horas? A mí me dio eso. Perfecto, María. Vamos a esperar al resto. A ver si llega al mismo lugar. Yo no dije nada porque ya me equivoqué 2 veces. Sí, a mí Pero la que me está hablando es María o no también. Sí. La que te dijo el 7 y el 17, María Gómez. Claro, María Gómez, por eso tengo como 3 Marías, chicas. Se tienen que ustedes dar cuenta con cuál voy hablando, es complicado. Bueno, repetilo, María, entonces. Como la notificación es del lunes, creo que era el lunes 6, se notifica el martes 7, el 8 empieza a correr el plazo, 9 y 10 son feriados, sábado y domingo no se cuenta, y termino la cuenta el 17, que sería el 6º día a las 12 horas. Impecable. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿O llegó a otro resultado? ¿No? Bien. Perfecto. Mai, ¿querés hablar de plazos en general? Sí, bueno, habiendo hecho este ejercicio con Ro respecto de lo que son las notificaciones y de los tipos de resolución, vamos a hacer un repaso de lo que ya vimos en teoría para reforzar estas ideas de cómo acabamos de contar los plazos, ¿sí? Como saben, porque ya lo vimos en teoría, fueron evaluados y esto va a servir para aquellos que tengan que recuperar. Los plazos se computan conforme el Código de Procedimientos, ¿sí? En días hábiles. Y empiezan a correr el día siguiente de la notificación, ¿sí? El 156 es el que habla de este punto en particular, que supongamos, si yo me notifico el martes, es el día en que se practica la diligencia, ¿sí? Y ese día no se cuenta a los efectos de los cómputos de los plazos, se empieza a contar a partir del día siguiente, ¿sí? Para lo que son notificaciones de tipo personal, cuando nos llega la cédula papel, ¿sí? Se pierde esta ficción del martes y viernes. Que hoy en el parcial tenía un ejercicio que tenía que ver, uno de los puntos, con lo que es la notificación por cédula electrónica. ¿Sí? Que esas son las dos diferencias que tenemos respecto de cédulas, de las cuales ya les va a hablar Guille, ¿sí? En la clase que viene, particularmente de cédulas. Pero sí los cómputos de los plazos tengan en cuenta las acordadas, ¿sí? Y el código. Siempre, el día que se practica la diligencia, sea martes, para lo que es notificación por Ministerio de Ley, o para lo que es cédula electrónica, o viernes en su defecto, es a partir del día hábil siguiente, ¿sí? Si es una cédula papel, que ya se los vamos a explicar, va a ser, supongamos, yo la recibo un miércoles, el plazo me cuenta a partir del jueves. ¿Hasta ahí vamos todos? ¿Un dedito para arriba? Bien. Perfecto. Bien, Candela ahí con el mate me brinda. Te quiero. Cuestión. Sigamos. Estos plazos siempre son hábiles, ¿sí? Eso es lo que nos dice el 152 del código. ¿Cuáles son los días que no son hábiles? A ver, ¿alguno que me participe?
Sábado, domingo. Sábado, domingo Sábado, domingo y Como feriado. no y laborales. feriados. No. Bien. La feria judicial. También. Bien. Perfecto. Perfecto. Ustedes en lo que es el material van a ver un power en el cual hacemos una salvedad respecto de lo que es la feria judicial, particularmente de lo que es la feria de julio, que este año no la tuvimos lamentablemente, que tiene que ver con los días específicos, ¿sí? La feria judicial arranca un lunes, entonces, más allá de que se cuente o no como día hábil, o inhábil en este caso, el sábado y el domingo, no se cuentan a los fines del cómputo de una caducidad. Cuando vean caducidad van a ver que los plazos se cuentan de corrido, no tanto por hábiles, porque tenemos otro tipo de plazo y de cómputo ahí, ¿sí? Las dos Ay, ferias. te hago una pregunta. Julio Respecto a la feria que hemos debatido, porque trae sus dudas. Si, por ejemplo, el último día de feria me dan un traslado por nota, o una providencia simple me notifican por Ministerio de la Ley, digamos. Y quedaste notificada el día... Claro, por ejemplo, que haya salido el jueves y yo el viernes quedo notificada. Sí, Feria judicial. sí. ¿Cómo cuento los plazos posterior? El plazo es a partir del primer día hábil siguiente. Perfecto. Los plazos, la feria. ¿Cómo? Después que se levanta la feria, comenzaría el plazo. Exacto, exacto. Y hago Entonces, otra... de esos días de feria, ¿sí? En los cuales no me van a correr esos plazos y tampoco puedo dejar nota porque hay una suspensión de los plazos procesales. Eso es lo que implica la feria en sí misma. Es una suspensión de los plazos procesales en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Bien, y si de la feria me dan ese traslado o esa providencia simple, se notifica por Ministerio de la Ley, ¿no? Y el último día de feria sale esa resolución. Te estoy escuchando entrecortada. Bien, ¿ahí me escuchás? A ver. Sí, ahí sí. Bien, el último día de feria sale una resolución. Feria judicial. ¿Cuándo arranco a contar cuando se reanuda? ¿El martes siguiente o a partir del lunes? Si es por nota. Si es por nota... A ver, esa resolución que vos decís, ¿salió el último día dentro del plazo de feria? Sí, el último día salió una resolución y yo cuando vuelvo de la feria quiero saber, ¿voy al martes o ya el lunes estaría notificada? Ahí yo tengo una cuestión medio rara. Para mí el martes. ¿Cómo? No, yo decía, yo creo que leí la particularidad del periodo antes de la feria es, por ejemplo, en el ejemplo que dijo Rochi. Por ejemplo, no sé, el viernes se da la resolución. En ese caso, por Ministerio Legis, yo me notificaría si fuera un periodo normal el martes siguiente. Pero cuando hay una feria en el medio, me parece que te notificás el lunes cuando se reabre todo lo que es el proceso judicial. Así lo entendí yo, no sé si está bien. Exacto. Exacto. Guille, ¿qué decís vos? Para la evidencia que sale el viernes. Distinto es el caso anterior que había planteado Rocío, que decía que la providencia era del jueves y quedabas notificado el viernes. Ahí, chicos, tengan cuidado cuando... Porque esto también pasa mucho en la práctica. Cuando la resolución, una providencia simple, se emite un viernes o un martes, vos no quedás notificado ese mismo día. Repito, si la providencia, vamos al ejemplo que
que dieron recién. Usualmente el último día antes de la feria es viernes y es día de nota. Entonces uno bien podría pensar, bueno, si la resolución sale el viernes y hoy es viernes, ya estoy notificado. Bueno, no. No, porque el mismo hecho de que se haya dictado la resolución ese día me está diciendo que el expediente estuvo a despacho. Porque ¿qué podría pasar? Yo voy a la mañana, bien temprano, el expediente no está en letra. O me meto en la MEP y figura a despacho. Y después sale, imaginemos a última hora. No puedo quedar notificado. Si yo lo quise ver, fui dirigente a tribunales y no estaba. Entonces, el mismo hecho de que haya salido la resolución un día viernes o un día martes, me quiere decir que el expediente estuvo a despacho. Entonces, no queda notificado ese día. Pasa al próximo martes o viernes siguiente. Entonces, en el ejemplo ese de que justo es viernes, el último día de feria, yo entiendo que quedaría notificado el martes después de reanudada la actividad judicial, pero no el lunes, el martes. Porque el código el ejemplo, dice que el día de notificación fuese feriado, sería el siguiente hábil, que acá el viernes no es feriado. Por eso la pregunta era cómo computaban la feria judicial. Resumo más el punto. Si el mismo día es martes o viernes, ya el hecho de que el expediente haya estado, el hecho de que la resolución se haya dictado en un martes o un viernes me quiere decir que estuvo a despacho ese día. Entonces no puede operar ese mismo día, porque capaz que yo fui a las 9 de la mañana y estaba a despacho el expediente. Y salió la letra a la 1:30. Entonces la misma circunstancia de que ese es el día, esa es la fecha de la resolución, me está diciendo que estuvo a despacho. Entonces no me notificó por Ministerio de la Ley ese día. Otra cosa que les quería, se lo iba a acotar por chat y bueno, por ahí era medio complicado. En realidad esto es un juego de ficciones. No interesa si vos la viste, no la viste. No importa, es totalmente ficticio el sistema, es una ficción jurídica. No importa si la vi, no la vi. Por eso es que se tiende a preservar, como en estos casos, el derecho de defensa, porque el expediente estuvo a despacho si la resolución es un viernes. Entonces no podría quedar notificado ese mismo viernes que salió la resolución. Después, de la lectura del código, cuando habla de la constitución de domicilio y notificación en los estrados del juzgado, eso no quiere decir absolutamente nada, chicos y chicas. No se enrosquen con esa frase. Notificarse en los estrados del juzgado no quiere decir nada. Lo que quiere decir es que operan notificaciones por Ministerio de la Ley. Eso lo van a ver con referencia al artículo 59 cuando habla de rebeldía. Va a decir algo así como: en lo sucesivo se notificarán los estrados del juzgado y en los términos del 133. No quiere decir nada, no es que hay un cartel en la puerta del juzgado. No, quiere decir que las notificaciones operan por Ministerio de la Ley. Y es una ficción. Básicamente para impulsar el proceso y por economía y celeridad procesal. Uno queda notificado martes y viernes y se terminó, no hay posibilidad de decir, no, bueno, pero ese día se me complicó. No, quedaste notificado y se terminó, listo. Lo mismo que cuando veamos el régimen de cédulas. Una notificación, aun cuando materialmente te pueden dar la cédula en la mano, también es ficta, porque no importa si vos sabés leer, no sabés leer, si la leíste, se la comió el perro, la recibió la tía y sin querer la tiró a la basura. No interesa. Hay un diligenciamiento, hay un informe practicado por el oficial notificador, está debidamente notificado. No interesa si la leyó o no la leyó, si era bajo responsabilidad de parte y nunca llegó a destino. Para eso hay otras maneras, que son los incidentes de nulidad. Pero quedémonos con esa idea, es todo un juego de ficciones jurídicas. Perdón, May, metí una cuña ahí un poco extensa, pero te devuelvo la palabra. No pasa nada porque también es parte de lo que hay que articular con todo esto, ¿sí? Porque son cuestiones que van necesariamente vinculadas. Todas estas ficciones que se nos van incorporando a lo largo del proceso, es a los que más atentos tenemos que estar, porque podemos perder la vía recursiva, podemos, hacer perder el derecho a nuestro cliente también.
Entonces, por eso hay que prestar especial atención y todas estas cuestiones que se van puliendo con la práctica y estos ejercicios que se hicieron con Ro, es propio para aceitar un poco esto y no dormir en esto, ay, y bueno, no sé, el expediente está en letra, ¿para qué voy a ir hoy martes al juzgado? No, el 73, inciso 1 de la 5.177 me impone el deber de ir al juzgado. ¿Sí? ¿Puedo hacer otra consulta? Bien. Sí. Suponiendo que la resolución sale el día jueves. Sí. El viernes es feriado y comienza Sí. la feria. ¿Ahí sí correspondería quedar notificado el lunes siguiente al inicio de la feria? El lunes siguiente, el primer día hábil, va a ser el día de nota, porque vos ese viernes no tuviste día de nota. Gracias. Yo voy a hacer otra pregunta. Si me llega una cédula... Ahí la lógica respecto de lo que dice María, ¿sí? De lo que preguntaba María es, yo el viernes no tuve día de nota porque era feriado. Y ahí sí se aplica la lógica del 133, el día hábil posterior, que en este caso pasa a ser un lunes. Sí, Delia, creo que querías preguntar algo. Sí. Si me llega una citación formato papel al domicilio y me llega el viernes antes de la feria, quedo notificada el lunes siguiente cuando reabren las actividades. Vos quedaste notificada el día que recibiste la cédula. El plazo del cómputo se empieza a generar el día hábil siguiente. Y ahí sí, el primer día pasa a ser el lunes posterior a la feria. Quedo, cuando llega al domicilio, formato papel, ese mismo día quedó notificada. Exacto, exacto, que es lo que dice el, 156. Sí, los plazos se empiezan a correr, empezarán a correr desde su notificación, no se contará el día en que se practique esa diligencia, que es el día en el cual vos recibís la cédula, el día que vos quedás notificada, es el día de la diligencia. De tal suerte que el primer día computable será el siguiente a quedar notificado. En este caso, si vos tenés las 2 semanas de feria, el cómputo empieza a correr el primer día hábil, o sea, el lunes o martes o el día que sea que se vuelve a la actividad jurisdiccional normal. Ya entendí. Bien. ¿Les hago una consulta? Hoy hay un artículo en el Colegio de Abogados de San Martín, creo, que dice que después de la feria, el primer día de nota es un lunes. O sea, en el ejemplo que dio recién, si el viernes yo no me notifiqué porque justo la resolución se dio el mismo día, el día de nota siguiente hábil no va a ser el martes después de la feria, sino el lunes. ¿Está bien eso? A ver, esas cuestiones también las he visto acá en La Plata. Como día de nota propiamente dicho, ¿sí? Corresponde el martes. Pero tengamos en cuenta que vos tuviste un plazo de suspensión de términos. Muchos juzgados abren el libro de notas igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por ahí hubo alguna actividad dentro de la feria de la cual vos no te noticiaste. Y bueno, por una cuestión de prevención te abren el libro de notas. Correspondería que sea el martes. Porque toda actividad que se dé en el marco de la feria judicial, que se levante y se habilite la feria para darle continuidad al proceso, tiene que ser notificado por cédula. Perfecto, entonces depende. Entonces, Y ahí, Lea, igual fijemos como regla lo que dice el código, porque está bien, es una práctica esa completamente distorsiva. Exacto. Dicen que donde la ley es clara no cabe distinguir. Dice martes y viernes. Vos podés abrir el juzgado el domingo y poner el libro de nota en la vereda. Podés. Ahora, no corresponde. Es martes y es viernes. Eso me da pie también para decir otra cosa que se da en la práctica habitualmente, y es la notificación por un medio que no es. Porque esa también puede pasar.
A veces de onda te mandan una cédula y es una providencia que se notifica por Ministerio de la Ley. Y entonces, ¿cuándo quedas notificado? ¿El martes, el viernes o el día que llega la cédula? Las cámaras se han cansado de decir que queda notificado el martes o el viernes. Te mandan la cédula y bueno, a título informativo, porque esto también se ha planteado. Ah, no quedé notificado el martes, quedé notificado el jueves porque es el día que me llegó la cédula. Bueno, pero ¿qué tipo de providencia es? Una providencia simple. Bien, ¿y cómo se notifica? Por Ministerio de la Ley. Listo, quedó notificado el martes. No importa si de onda te mandaron una cédula. Fíjense, hasta ese punto llega. El juez no puede cambiar la manera en principio, ¿no? Siempre vamos de regla a excepción. No puede cambiar la manera en la que se notifica una. Creo que lo que dice Lean viene apuntado. No se puede. Puede ser que te manden a título informativo, pero queda notificada el día que marca el código, el día por Ministerio de la Ley. Ro, ibas a decir algo y yo te tapé. No, lo que dice Leandro me parece que viene apuntado. Y yo he leído algún fallo sobre eso, de cómo se computa la feria. La Corte se expidió al respecto, porque lo que dice él ha generado en algún momento anterior cierta duda de la feria considerarlo como día inhábil, esos 15 días o ese mes como inhábil, ¿sí? No hacer este racionamiento que está diciendo May. Entonces, ha traído esas dudas, por eso la Corte también algún fallo nos trajo para resolver eso. Después se los voy a buscar, los he leído alguna vez. Está en el drive, ¿eh? Ah, bien. Como pero eso fue en su momento, no me acuerdo, ya hace muchos años, muchos años. A eso viene la pregunta, me parece, de él. No sé si interpreté mal. No, Me acá parece yo entiendo lo de Leandro. que venía a eso la pregunta. Sé que son cuestiones que todavía el día de hoy, al menos en la práctica normal, habitual, se termina generando la duda. Pero no, lo que corresponde es que el día de nota sea el martes, ¿sí? Y no el lunes. Salvo este caso excepcional del ejemplo que creo que hablábamos con Rosa o María, respecto de si el viernes había sido feriado. Pero si no, a ver, hagamos de cuenta que esas 2 semanas no existieron y estamos todos unidos, ¿no? Esa es la importancia, no hagamos de cuenta que esas 2 semanas fueron un normal desenvolvimiento, las sacamos del calendario y seguimos contando normal. Salvo que nos hubiesen habilitado la feria, nos hubiesen notificado por cédula y ahí sí cambia el panorama. Tengo una consulta, porque ahí está muy bien toda la explicación sobre plazos en días, pero la caducidad de la instancia tiene un condimento aparte, que es que son plazos contados en meses. Por meses. ¿Cómo juega ahí la feria y la caducidad? Exacto, el 311, si mal no recuerdo el artículo, a ver, habla de que se descuentan los días de las ferias. Pero, ¿qué es lo que se descuenta? ¿La feria propiamente dicha o los fines de semana que tenemos ahí en el medio? Va, en el medio no, en los extremos. Para la caducidad de instancia, los plazos son corridos. 311, May, sí. Exacto, sí, son corridos. Pero ¿qué pasa si tengo la feria judicial en el medio? Resulta ser que la Corte dispone, supongamos, que hubiésemos tenido una feria ahora en julio. Agarro el almanaque para tenerlo a mano. Y resulta ser que la feria arranca el lunes 20. Hubiese arrancado el lunes 20 hasta el viernes 1, ¿no? Supongamos, hasta el viernes 31, perdón, ¿qué viernes 1? Hasta el viernes 31. El domingo y el sábado, 18 y 19, cuentan a los efectos del plazo de caducidad. Lo único que tengo que descontar es 20, 21, 22, los días que dispuso la Corte de feria. No extenderlo a los días de fines de semana.
¿sí? Más allá de que sean inhábiles, para el plazo de caducidad sí cuentan. Esperen que me apareció un cartel que no entiendo. Me da mucha la cara que voy viendo. Ahí es importante eso, chicos y chicas, ¿eh? No se cuentan. A ver, los plazos de caducidad en la instancia son de los pocos plazos que hay en meses. La mayoría son en días. Hay pocos plazos en meses. Ahí tienen que remitirse al Código Civil y Comercial, que va a decir cómo se cuentan los plazos en meses. La respuesta es corridos. No importa si hay feriado, no interesa. Todo se cuenta. Fines de semana, día inhábil, todo. Ahora, el Código Procesal se reformó para salvar la feria, porque antes se contaba la feria también. Iba feria, iba todo. Entonces, ¿qué dice el código? Bueno, no, la feria no se cuenta. Ahí el primer problema que tenemos es que la feria es en días y la caducidad se cuenta en meses. Entonces, la primera pregunta que se le presenta al litigante es ¿cómo corno emparejo a la feria con un plazo que es en meses? Bueno, lo dijo May. Se descuentan los días. O sea, tenés como días extra para que te decreten la caducidad. Hablando mal y pronto sería así. Si yo me vence el 1 de agosto, pero en el medio estuvo la feria, en la práctica eso quiere decir que yo tengo 12 días más de changüí. Exacto. Para activar el procedimiento. Así se cuenta la feria, o se descuenta en realidad la feria de la caducidad, porque el plazo es en meses, hay como una incompatibilidad y bueno, lo que pasa en la práctica cuando vos sacas la cuenta, lo que vas a tener es algunos días más. El primer fin de semana y el último no son días de feria. Esto es como las vacaciones de invierno. Ustedes lo vivieron en carne propia. ¿Por qué? Porque el primer sábado tuvieron clase porque era hábil académico. El último sábado antes de las vacaciones. Y el primero también. Las vacaciones nuestras tuvieron un solo fin de semana por esto de cómo se cuentan. Bueno, eso es la feria. El único fin de semana inhábil es el del medio. Ese es el mejor ejemplo. Lo han vivido en carne propia. El último sábado es hábil. de discusión. El primero también fue. Lo mismo pasa con el cómputo de la feria y la caducidad. Ese fin de semana del primero y el último se cuentan. Lo que se va a descontar es el lunes hasta el viernes que termina la feria. 12 días. Sí, lo acosté, chicos. Lo acosté. Sí. Me la cobré de un montón de años que nos cerraban la facultad y no podíamos ir a dar clases. Fueron las víctimas de... víctimas de nuestra maldad. A ver, dice, en el año en el cual yo cursé, que se inauguró la cátedra, fuimos todos a rendir el parcial y nadie nos abrió la facultad. Ah, sí, en el mismo bueno, supuesto que los chicos. Eso quedará en la historia de la facultad. Sí. Bueno, para cerrar el tema, guarda con los plazos en meses. Sí. Ah, una cosa más. Se lo voy a preguntar a Mike, la experta. Ahora voy con Candela y ya terminamos. Maite, ¿qué día empieza el cómputo de la caducidad? ¿Vale este criterio de la notificación o no? ¿Cuándo empieza ese cómputo? Y ese cómputo tiene que ver con la última actividad útil. La última actividad procesal útil. Si yo voy y, no sé, presento algo que no tiene que ver con el impulso del proceso propiamente dicho, no sé, acompañé la constancia del ius, porque no la acompañé en el escrito inicial, la acompañé con posterioridad. Eso no me cuenta como para decir, tuve actividad procesal. ¿Sí? Sí, sin embargo, si hago algún planteo respecto a alguna prueba, alguna cuestión incidental, si sustancio un traslado, por ejemplo, pero no si yo acompañé nada más que una constancia de cumplo con la tasa de justicia, o acompaño el bono ley, o alguna de esas cuestiones, eso no me cuenta para lo que es el plazo de caducidad. Por ende hay que estar atentos a lo que es actividad procesal útil o no. Ya después cuando veamos más fino caducidad lo van a terminar de procesar un poco esto. Pero ojo con cómputo de casos. Sí, hoy en día en algunos abogados todavía saben bien cuál es la actividad procesal útil. Entonces, ¿Qué pasa? Actividad por ejemplo, ¿cuándo lo van a terminar de comprender?
además de cuando veamos propiamente el Instituto de la Caducidad de Instancia, sino cuando les tengan que regular honorario. También. Entonces, May, si la última actividad útil fue un viernes, ¿arranca el sábado ya la caducidad de instancia a contar? Sí, te tengo que decir que sí. Porque va más allá del plazo. En la teoría sí, digamos. En la teoría y en la práctica también. Supongamos que la actividad procesal útil es una cédula de traslado. ¿Sí? Pero la otra parte no me contesta, no nada. Como la carga la tengo yo de impulsar el proceso, sí me computa a partir del día siguiente del cual yo libré la cédula, más allá de la notificación. Porque la carga la tengo yo de impulsarlo con posterioridad. Exactamente, ahí la moraleja que le tiene que quedar de todo esto, de todo esto último, es que ahí el cómputo de la caducidad se desprende del sistema de notificaciones, porque no tiene nada que ver. Se va a empezar a contar a la hora 24 del día del último impulso. Exacto. Rebobino y pongo algún ejemplo. Si yo presenté un escrito, no sé, el miércoles, no se empieza a contar la caducidad a partir del viernes, porque no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver? La notificación con el impulso procesal. O sea, sí, tiene que ver, pero los efectos del cómputo del plazo no tienen nada que ver. Ahora, yo presento un escrito que impulsa el proceso. Y la otra parte está con el calendario contándome los días para la caducidad. Bueno, ese que está contando con el lápiz en la mano, tiene que empezar a contar a partir de la hora 24 o de la hora 0 del día siguiente. Si yo presento el escrito el lunes, va a empezar a operar la caducidad a la hora 24 de ese día. Todo esto del cómputo del plazo en horas lo van a encontrar en el Código Civil y Comercial. Sí, en todos los primeros artículos. Claro, el artículo 6, ¿no? Porque ahora sí, yo se las complico un poco más. Les voy a tirar una bomba atómica mental y con esto me retiro. No. Hay plazos en horas también. Como por ejemplo, el habeas corpus y la ley de amparo nacional. Exacto. Y ese sí. Lo que vieron por ahí en procesal penal como casos muy excepcionales, se traslada también a la parte civil para estos procesos especiales como es la ley de amparo. Entonces, a veces los traslados son por horas. Y el peor problema está con el plazo para apelar, que es de 48 horas. Exacto. La ley de amparo nacional es de 48 horas. Entonces viene toda la problemática sobre cómo se cuenta y a partir de cuándo y cuándo vence. Son horas corridas, chicos y chicas, y no se cuentan los días inhábiles, no se cuentan. El problema está en cuando empieza el cómputo, y ahí tienen que ir al Código Civil y Comercial también, que va a decir que la hora misma de cuando se practica la notificación no se cuenta. Ejemplo, si la cédula llega a las 9 de la mañana, empieza a contar a las 10. Eso quiere decir el Código Civil y Comercial. Entonces el plazo va a vencer cuando se cumplan las 48 horas corridas desde esa notificación. Insisto, la hora en el sentido... La cual se participa no cuenta. Cuenta la siguiente, digamos. Claro, pero la hora en el sentido de la medición... de esos 60 minutos. Claro, sí, o sea, no los primeros 60 minutos. A eso iba. No es la primera hora en el sentido de los primeros 60 minutos, sino la hora como sistema de medida. Repito el ejemplo. Si me llega a las 9:30, no es que empiezo a contar 10:30. La hora 9, como sistema de medición del tiempo, se empieza a contar a partir de la hora 10. Y tiene horas de gracia también, que serían las 48 horas más 2 de gracia del flujo general. Eso también son 2, no 4. Y encima abre antes, que abre 7:30. Así que a las 9:29 que tengo para meter porque eso también es importante, ¿eh? Cuando dice dentro de las
primeras 4 horas o 2 en el federal es dentro de las primeras 4 o 2 horas. Porque hoy alguien respondió cuando estábamos conversando hasta las 12. No, hasta las 12 no. Hasta las 11:59 con 59 segundos. Eso es dentro de las primeras 4 horas. La hora 12 ya es la quinta hora. Ustedes dirán, a Hamburgo, pero qué detallista. Bueno, ya te quiero ver entrando corriendo todo con el escrito en la mano. El marcador electrónico dice 11:59, 59 segundos. Ese está en tiempo hábil. Un segundo después no. ¿Quería agregar algo más, Mai? No, por el momento para no tanto, el Power está bastante completo, se agregó esto de las horas. Hay un ejemplo claro, hay un ejemplo claro respecto de lo que es caducidad y el modo de computarlo. Así que nada, cualquier cosa, obviamente, consultas o lo que sea, las evacuamos nuevamente, ya sea por el sistema de tutorías o la clase próxima. Así que, bueno, eso. Bien, lean los Power, que ahí están actualizados. Siempre todos los años los miramos a que no pierda vigencia, así que los 2 de la bolilla de hoy están actualizados. Notificaciones, vayan leyéndolo, porque vamos a seguir charlando en el encuentro que viene, que vamos a meternos en el tema cédulas. Y preguntan por el segundo parcial, es en la fecha que está pautado en el cronograma. Aplicamos una regla, hay que leer, primero leer siempre. Leamos con el cronograma, ahí está la fecha del parcial. El 12 me parece que dice. 12 de septiembre. Bien. Según vi. Seguimos charlando de notificaciones en el encuentro que viene, con temas cédulas. Es un tema muy importante. Por favor, que revisen un poco la lectura que tuvieron para el parcial de teoría, 3845, 3397, reglas generales de notificación, lo que es cédula, ¿sí? Traten de leerlo para así podemos pulir todas las dudas que pueda llegar a haber y surgir también en la clase respecto de la cédula. Sí, por favor, lean y estudien todo este tema. Vamos a hacer... Acá sí empezamos, digamos, con los trabajos prácticos calificados. Vamos a mandar un trabajo práctico de reconocer providencias judiciales, uno de contar plazos y uno de cómo se notifica. Así que a leer esto mucho. Y los 3 van a ir con calificación. Empezamos con el tema del trabajo con calificación a través de Google Forms. Lo vamos a implementar de ese modo. Así que bueno, la seguimos la clase que viene con cédulas y oficios. Chicos y chicas, les mando un abrazo grande desde aquí. Un gusto verlos como siempre. Chicas, May, Ro, Agus, el Tino querido. Hasta el próximo sábado. Abrazo grande. Buen fin de, chicos. Chao, chicos. Un fin de. Vayan a descansar.